Muy buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva, maravillosa y preciosa oportunidad. Hoy agradecido con ese Dios que ha sido bueno, grande y maravilloso con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Agradecemos este aire que estamos respirando, esta nueva luz que nos está iluminando, esos rayos de ese sol precioso que está iluminando este nuevo amanecer que el Dios del cielo, creador de todas las cosas, nos ha regalado en este día. Hoy podemos tener la seguridad de que hay una misericordia nueva para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que hay una nueva oportunidad de un nuevo comienzo. Su palabra nos enseña que nuevas son cada mañana su misericordia. Así que Dios en este día, hermano, hermana, amigo, amiga que está conectado en este momento, tiene este material en tus manos, Dios te da hoy la oportunidad de un nuevo comienzo. Dios te da la oportunidad hoy de una nueva fuerza. ¿Cómo? Con este día que Él te ha regalado. Su palabra nos enseña esa misericordia y me llama la atención que son nuevas cada mañana. Cada mañana que tú tengas la oportunidad de caminar en esta tierra, hay misericordias para ti. Significa que te puedes acercar a Dios a encontrar ese perdón, a encontrar esa sanidad, a encontrar esa salvación, esa libertad, a encontrar esa fuerza, ese renuevo, esa inspiración para continuar tu caminar en esta tierra. Otra de las promesas que está escrita en su palabra, que es donde estuviesen reunidos dos o más en su nombre, Él prometió allí estar en medio de esa reunión. Así que en esta hora, mi hermano, ustedes por allá, yo por aquí, pero estamos reunidos en el nombre de ese Dios todopoderoso. Tenemos la confianza que en esta hora Él está aquí en medio de nosotros. Y le pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento para recibir lo que en este día tiene por medio de su palabra para nuestras vidas, para poder caminar de la derrota a la victoria, para poder caminar de la debilidad a la fuerza, para poder caminar de la enfermedad a la salud, para poder caminar del mal al bien, porque hoy Él nos da esta oportunidad de volver a comenzar. En la palabra de Dios está escrito la palabra no tema 365 veces. Escucha eso. 365 veces aparece en la Biblia no tema. Cada año tiene 365 días. Hay uno que tiene 366 por el año bisiesto. Pero significa que cada día, Dios nos dice, no temas. Ahora, no temamos, ¿por qué? Porque nuevas son cada mañana su misericordia. No temamos, ¿por qué? Porque donde nos reunamos dos o más en su nombre, Él va a estar allí. Ahora, si Él está allí, tendremos la sabiduría. Si Él va a estar allí, tendremos el entendimiento. Si Él está allí, tendremos la fuerza. Si Él está allí, tendremos la victoria. Pero todo está en la disposición que tengamos cada uno de nosotros. Bueno, mi hermano, hoy vamos a celebrar nuestro capítulo número 7 de la intercesión. Y queremos basarnos en el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 7, versículo 5 al 12, donde dice la palabra de la siguiente manera. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Y le dijeron a Samuel: no deje de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los filisteos. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos.
hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. En este versículo de este primer capítulo del libro de Samuel, el capítulo 7 específicamente, del 5 al 12 que acabamos de leer, vemos que hay una batalla, una lucha contra uno de los enemigos más feroces, más malvados, más perversos del pueblo de Israel, los filisteos. Era un pueblo de mucha envergadura en cuanto al odio, a la rabia, al resentimiento. Ellos odiaban al pueblo de Israel, y aquí vemos que se están presentando para derrotar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero viene Samuel, el que gobernaba. Samuel venía siendo el primer juez del pueblo de Israel. Le cuento un poco. Israel era gobernado por unos sumos sacerdotes, pero el sacerdote previo a Samuel había caído en desobediencia para con Dios, y murió él y murió sus hijos, y el linaje se cortó. Pero entonces de allí en adelante toma esa posición de tener esa responsabilidad de clamar ante Dios por su pueblo, este profeta llamado Samuel. Samuel se crió allí a los pies de este sacerdote que había sido derrocado, que era Elí. Ahora, nosotros podemos ver aquí que se presenta esa batalla. Samuel ordenó que se reunieran todos en Mizpa cuando se presenta la batalla. Cuando usted ve el contexto del cual se presentan estos versículos, el contexto comienza en el capítulo 6, donde los filisteos devuelven el arca a Israel. Israel había perdido el arca. El arca era lo que tenía la presencia de Dios. Era un cajón de madera recubierto de oro, que estaba cubierto completamente por oro. Tenía unas tapas, tenía dos figuras de dos seres angelicales llamados querubines, que estaban parados uno enfrente del otro, con sus alas extendidas así uno al otro, de modo que tapaban lo que estaba allí adentro. Ahora, ¿qué había dentro de esa arca, de ese cajón? Estaba una copa donde tenía parte del maná con el cual Dios sostuvo a su pueblo por 40 años en el desierto cuando lo sacó de Egipto. También estaba allí adentro las tablas de la ley que Moisés había partido, pero eran las tablas que Dios había escrito con su propio dedo. Y también estaba la vara de almendrón, la vara que reverdeció en las manos del profeta, del siervo Aarón, como el escogido por Dios para gobernar a su pueblo, para ser el sacerdote principal, el sumo sacerdote. O vemos esas tres cosas que representaban la presencia de Dios. ¿Qué representaba el maná? El pan del cielo, el que sosteniera a Dios. ¿Qué representaba la tabla de la ley? La manera en la cual el pueblo debía conducirse para que le fuera bien. ¿Y qué representaba eso de la vara? Una vara que reverdeció, un palo, reverdeció, le salieron ramas, flores, frutos en la mano de un hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos presentamos ante Dios, todo lo que esté en nuestras manos siempre va a reverdecer, siempre va a revivir. Representaba eso. Y ellos habían perdido esa arca, pero los filisteos la habían devuelto, porque mientras la estuvieron allí, ellos sufrieron por muchos males, tumores, cánceres, plagas, muerte. Entonces decidieron regresarla, pero se querían vengar por todas las cosas que le había sucedido a ellos mientras tuvieron la arca. Y aquí es donde conseguimos estos versículos. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Vemos entonces que primero hubo confesión de pecado. Ellos reconocieron que habían pecado contra Dios, se habían desobedecido todo lo que Dios les había estipulado. Por eso se acercan al hombre de Dios, Samuel, para que le ruegue a Dios por ellos contra ese enemigo que venía a destruirlos a ellos. Samuel desde ese momento comenzó a gobernar al pueblo, se convirtió en el principal hombre del pueblo de Dios. Y ellos le hicieron esta petición. Dice que cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. El enemigo se enteró
se organizaron y levantaron ese ataque contra Israel. Ahora Israel, cuando se enteraron de esto, se llenaron de mucho temor porque sabían que los filisteos venían a matarlos. Pero vemos entonces que ahora ellos le dijeron a Samuel: no deje de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Note esto. Ellos sabían que si un hombre de Dios se paraba ante Dios a clamar por esa situación, Él iba a responder. Aquí vemos entonces que aquí se está enseñando, nos está enseñando a todos nosotros, que cuando nosotros intercedemos, que nos paramos delante de Dios a favor de nosotros y a favor de otros, a favor de una situación, Dios inclina su rostro, Dios se acerca, Dios atiende a ese clamor. Hermano, hermana, hay personas que pasan situaciones en el hogar, situaciones en la finanza, la economía, situaciones en cualquier ámbito de su vida, y acuden a titirimundache, como diría mi pastor, pero no acuden al que tiene la solución, no acuden al que puede hacer lo imposible posible, no acuden al que puede sacar de la enfermedad la sanidad, no acuden al que puede sacar de la debilidad la fuerza, al Dios Todopoderoso. Aquí estamos hablando de un pueblo que había fallado a Dios y acudieron al hombre de Dios, pero estamos hablando del antiguo pacto. Ahora ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz ya Él murió. Ahora, en aquel tiempo solo tenían este privilegio algunos hombres. En este caso estamos hablando del profeta Samuel, el cual sustituyó a Elí, que había caído en pecado. Pero estamos hablando del antiguo pacto. Jesús no había derramado su sangre. Pero ahora, amado hermano, amado hermana, en aquel tiempo sacerdotes y sumos sacerdotes eran algunos. Pero si vamos al libro de Pedro, la primera carta a Pedro nos enseña que todos somos real sacerdocio. Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Nos dice la carta del apóstol Pedro, que todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Todo, no es algunos hombres, algunas mujeres, todo. Y cuando habla de todo, hermano, estamos hablando incluyendo a las mujeres. En el antiguo pacto no veíamos mujeres intercediendo con la posición de sumo sacerdote, porque había exclusión. Pero ahora que ya la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario, todo cambia. Tú eres un hombre, una mujer que le entregaste tu corazón a Jesús. Ahora tú te conviertes en un real sacerdocio. Tú eres una nación santa, escogida por Dios. Significa que tú te puedes presentar ante Dios, porque ese era el oficio de los sacerdotes. Ellos se presentaban ante Dios a favor de ellos primeramente como seres humanos llenos de debilidades, pero también a favor del pueblo que había creído en Dios. Pero entonces, hoy en día, lamentablemente, creemos que eso todavía sigue funcionando de esa manera, que es que Dios va a escuchar a algunos. No, hombre, no mujer, no hermano, no hermana. Dios me escucha a mí, pero también te escucha a ti. Yo soy pastor. Se me entregó ese precioso y maravilloso privilegio hace unos años atrás. Pero tú, que tal vez le has entregado tu corazón el corazón tuyo a Jesús el día de ayer, pero hoy tú te puedes presentar ante Dios como me presento yo cada día. ¿Por qué? Porque este poder de interceder por uno y por otros y por situaciones y circunstancias, Dios lo entregó para todos los creyentes. O sea, la iglesia, la que hemos creído en que Jesús murió en la cruz y lo pagó todo. Sabemos que ellos se acercaron a Samuel: no deje de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. La pregunta es: ¿por qué no clamaron ellos? Porque en aquel tiempo, en aquel pacto, el que clamaba eran algunos, no todos. Pero hoy no sucede eso, hermano, hermana. Tú puedes clamar por tu hogar. Tú puedes clamar por tu situación en la salud. Tú puedes clamar por ti y clamar por otro. Si Jesús ya habita en tu corazón, si Jesús ya es tu único y suficiente Salvador, y si todavía no lo es, lo puedes aceptar solo acercándote a través de Él, reconociendo tu pecado, creyendo que Él derramó su sangre para que tú fueras limpiado, redimido del poder de las tinieblas, e invitarlo a que venga y se siente en el trono de tu corazón, y que desde ese momento sea Él el que gobierne tu paso sobre esta tierra. No seas tú gobernándote a ti mismo, sino sea Jesús a través de su palabra gobernando tu vida sobre esta tierra, para que puedas tener éxito, victoria, conquista, fuerza, salir adelante. Vemos entonces
Samuel tomó entonces un cordero pequeño y le ofreció un holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Mire esto. Samuel se presentó con un cordero. Ahora note esto. Hoy en día tú y yo vamos a clamar, no nos vamos a presentar con un cordero, porque el cordero ya fue presentado. ¿Quién es ese cordero? Jesucristo. Jesucristo lo llaman el cordero que fue inmolado por nuestro pecado, lo dice Apocalipsis. Ahora Samuel, mire que qué curioso, un enemigo, los filisteos, un ejército lo viene a destruir. Ahora, lo vienen a destruir, escucha esto, lo vienen a destruir, pero Samuel se presenta ante Dios, pero no con las manos vacías, con un cordero. Y ahora, ese cordero le daba a él el acceso. Samuel tomó entonces un cordero pequeño, le ofreció el holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Ahora nota esto. Ese cordero es Jesús. Si tú crees en que Jesús fue ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, tú te puedes presentar con esa fe. Yo creí en Jesús y como creí en Jesús me puedo presentar ante el Señor. Ahora nota una cosa. Tal vez hoy en día los filisteos no son seres humanos. Los filisteos son los demonios y los poderes de las tinieblas. Satanás y todo su ejército. Que cada mañana se quieren levantar para venir a destruir tu propósito en esta tierra. Para venir a matar tu identidad. Para robar tu seguridad y para destruir tu propósito de Dios para tu vida sobre esta tierra. Pero tú cada mañana, a través del Cordero que fue Jesús, que es Jesús, que fue y es Jesús, y seguirá siendo Jesús, tú te puedes presentar, hermano, te puedes presentar, hermana, con esa ofrenda que ya, porque tú entregaste tu corazón a ese Cordero que fue inmolado, y ese Cordero te da el derecho de entrar ante Dios. Eso no es solo para los pastores, no es solo para algunos. Si tú hoy en la mañana sentiste una fuerte deseo de entregarle tu corazón a Jesucristo y se lo acabaste de entregar hace 5 minutos, ya tú te puedes presentar con el Cordero como se presentó Samuel. Pero mira lo bonito de todo esto, se presentó y dice, y el Señor le respondió. Hermano, hermana, escucha esto. Cuando tú te presentas ante Dios por medio del Cordero que fue Jesús, es Jesús y seguirá siendo Jesús, siempre va a haber respuesta. Escucha esto. Siempre va a haber respuesta. No entres con duda. No entres creyendo, ¿será que Dios me va a oír? No entres creyendo, ¿será que Dios me va a responder? Dios siempre responde. Lo que sucede, hermano, hermana, que tal vez no te va a responder de la manera que tú quieres, pero lo que sí te puedo asegurar es una cosa: te va a responder de la manera mejor y correcta, porque esa es otra cosa. No podemos presentarnos ante Dios, Señor, yo quiero esto, aquello, lo otro, o sea, dándole órdenes a Dios. No, nosotros no estamos para darle órdenes a Dios. Nosotros estamos para presentarle a Dios nuestras situaciones y pedirle a Él que en esa situación Él haga lo que Él crea que es mejor para nosotros. Pero hay personas que se quieren presentar ante Dios y, hermano, Señor, yo quiero, por poner un ejemplo, Señor, yo quiero un carro Chevrolet, que sea blanca con una franja anaranjada, que tenga 4 cauchos dupli, que sean 15 pulgadas, que tenga tapicería de cuero, que tenga un motor envenenado y que sea del año tal. Hermano, admiro tu fe y digo, oye, pero espérate un momento. Si tú te pones con eso y Dios te quiere dar la última camioneta del año. ¿Ah? Pensemos en eso, hermano. Ok, maravilloso que tú seas específico, pero espérate, de ser específico hasta dándole órdenes a Dios es otra cosa. Entonces a veces nos presentamos ante Dios queriéndole dar órdenes, no, le presentamos la situación. Porque nota una cosa, aquí vemos que se presentó y dice que el Señor le respondió. Ahora, el Señor le respondió dándole fuerza a los israelitas para que destruyeran a los filisteos. No, miremos de qué manera Dios le respondió al pueblo. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel, pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Ni un solo israelita levantó una lanza, una espada, una flecha, ni uno solo, porque fue Dios mismo que lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esos truenos los confundieron a ellos y ellos cayeron todos derrotados delante del pueblo de Dios.
sin el pueblo haber hecho una sola cosa. Ahora nota esto. Vuelvo al ejemplo, lo del carrito pidiéndolo con especificaciones. Pudiera ser otra cosa. Tú le estás pidiendo a Dios por algún problema en la salud, por decirte algo. Te van a operar. Te van a operar un cáncer. Dios guarde y los cubro con la sangre de Cristo a ustedes y a mi persona y a todos los míos. Entonces tú vienes ante Dios y interceder por ese cáncer. Señor, sana ese cáncer. Señor, pon tu mano poderosa. Por tus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Tú quieres que el cáncer desaparezca. Pero piensa en algo, hermano. Dios es soberano. Y si Dios quiere sacar ese cáncer del cuerpo tuyo o del cuerpo de ese familiar o ser querido que es importante para ti, a través de las manos de los médicos, eso también es un milagro. ¿O no? Es un milagro. Dios lo puede hacer de la manera que Él quiera. De que lo hace, lo hace. La manera, ese es el problema de Él. Y allí, hermano, es donde muchos caen en la fe. Porque quieren presentarse ante Dios con una expectativa. No, ante Dios no nos presentamos de esa manera. Nos presentamos con fe. De que Él lo va a hacer. ¿De qué manera? No importa cuál sea la manera. No te puedes presentar ante Dios creyendo que Dios lo va a hacer de una manera. Porque entonces si Dios no lo hace de la manera que tú quieres, se te va a ir la fe y se va a ir el milagro también. Pero cuando tú te presentas, Señor, estoy pasando esta situación en la salud. Haz el milagro, Señor. Yo creo que tú puedes hacer ese milagro. Sanando ese cáncer o usando a los médicos. Hazlo, Señor, como tú quieras. Pero yo lo que sé es que tú lo vas a hacer. De la manera, no me importa, pero hazlo. Otra situación, tu hogar, hermano, tu hogar, hermana. ¿Qué situación estás pasando tú y atravesando tú en tu familia, en tu hogar, con tu pareja? Que tú le estás pidiendo a Dios, Señor, restaura mi matrimonio. Pero tú quieres que la restauración de tu matrimonio sea que el hombre llegue, mi amor, perdóname, te llegue con flores y chocolate el día de San Valentín. Algo así, Dios restaura mi matrimonio. Hermano, ¿y si no es así? Hermana, si no es así. Si la manera en que Dios va a restaurar tu matrimonio es tratando con tu corazón y dejando de ser tan cuaima, dejando de ser tan peleona, tan sofocante, que sofocas a tu esposo, que lo vuelves loco. Hermano, y cambia, hermana, cambia, te calma, te tranquiliza, deja de hablar de una manera despectiva, deja de ser criticona, deja de ser por todo es un rollo y te calma. Y el marido tuyo cuando ve esa actitud, oye, no, yo no voy a perder a esta mujer, o al revés, hombre. Tú quieres que Dios restaure el matrimonio tuyo, pero entonces tú quieres que la mujer te llegue quedando de rodillas. Ay, mi amor, perdóname, papi, lindo, ¿no? Y tal si Dios empieza a hacer milagros cambiándote a ti, siendo más amable, más cortés, más detallista, trayendo esas flores, esos chocolates, el día de San Valentín o cualquier otro día. ¿Ah? No lo puede hacer Dios, porque tú tienes que acercarte y pedirle a Dios. Porque aquí vemos que Samuel clamó y Dios respondió, pero no respondió de la manera que se creía. Dios soltó trueno, lo confundió el enemigo, todos cayeron derrotados delante de los pies del pueblo de Dios. Ahora mira esto. Dice, entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Becar, matándolos por el camino. Cuando ellos cayeron derrotados, ahora actuó el pueblo de Dios. Pero primero, ¿quién fue el que actuó? Dios. Porque allí es donde está el meollo del asunto, hermano, hermana. El primero que tiene que actuar es Dios. Y después de que Dios actúe, vas a actuar tú. Pero déjalo a Él, que comience. Y síguelo tú a Él. No es que Dios te siga a ti, es que tú sigas a Dios. Escucha esto. No se trata de que Dios te siga a ti. Se trata de que tú sigas a Dios. Ahora, para seguirlo, tienes que clamarle y dejar que Él actúe. Y según lo que Él vaya actuando, vas tú detrás de Él. Amén. Ahora nota esto. Después Samuel tomó una piedra. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y una piedra. Y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ahora nota una cosa. Hermano, hermana, voy terminando. ¿Sabes que tú y yo, a través de la piedra que es Jesús es la piedra angular, Jesús es la base de nuestra fe que nos trae la victoria? Jesús es ese cordero que nos da el derecho de presentarnos ante Dios con la ofrenda de la fe de nosotros en lo que Jesús hizo. Primero, Jesús es el cordero
que no me deja entrar ante Dios con las manos vacías. Me deja entrar a Dios con las manos de la fe, de que yo creo en Jesús. Eso me da derecho de entrar. Pero Jesús también se convierte en esa piedra que me da la señal de mi victoria. Esa piedra donde yo me puedo parar y yo decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Es esa piedra donde yo puedo decir: Dios no ha dejado de ayudarme. Dios no ha dejado de ayudarte. Dios no te está dejando de ayudar y Dios no te dejará de ayudar. Y me llama la atención que diga esto: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Significa que Samuel estaba recordando el pasado. ¿Cuál era el pasado? Por ejemplo, cuando lo sacó de 430 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Por ejemplo, cuando por 40 años lo sostuvo con maná del cielo. Por ejemplo, cuando siempre les calmó la sed con el agua que brotaba de la roca. Por ejemplo, cuando en la noche los encaminaba, iluminaba una columna de fuego, pero en el día lo cubría una columna de nube del sol incandescente del desierto de aquel lugar. Vemos entonces que Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y quiero ir terminando el día de hoy con esto, hermano. Estamos hablando de intercesión. Es la manera en que cualquier hombre o mujer que haya creído en Jesús, que represente ese cordero, porque no nos podemos presentar ante Dios con la mano vacía. Y ese cordero es Jesús. Nos presentamos en fe. Todos somos real sacerdocio. Nos lo habla la carta del apóstol Pedro. Todos somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es para todo el que ha entregado su vida a Jesús. Hermano, hermana, tu hogar puede ser restaurado si intercede. Hermano, hermana, tu salud puede ser restaurada si intercede. Hermano, hermana, tu economía y tu finanza puede ser restaurada si tú intercedes. Porque el enemigo, en este caso eran los filisteos, pero el enemigo de hoy es Satanás y el infierno entero, que cada mañana quiere levantarse a destruir el hogar de los que hemos aceptado a Cristo, a destruir la salud de los que nos hemos acercado a Cristo, a destruir la economía y la finanza de los que nos hemos acercado a Cristo. Pero tú y yo tenemos este precioso, maravilloso privilegio de entrar ante el Padre eterno con el Cordero Jesús en nuestro corazón, ya no en nuestras manos, sino que creímos que Él murió, que esa sangre que fue derramada allí nos ha redimido. Significa que Dios no nos ve a nosotros con el pecado, sino que nos ve con los lentes de la sangre de su Hijo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora yo no soy una simple creación para Dios, ahora soy su hijo, porque creí en su Hijo Jesús y lo acepté y lo recibí en mi corazón. Y ahora Dios no me ve como una criatura, Dios me ve como un hijo. Y te digo algo: qué padre que ama a sus hijos no los quiere atender. Tiene tiempo para atenderte. Y no solamente Dios tiene tiempo para atenderte, porque esa es otra cosa. Yo he escuchado gente decir: no, pero es que Dios no me atiende, sé que está muy ocupado. No, hermano, no, hermana. Ese es un pensamiento diabólico, perverso y satánico. Dios siempre va a tener tiempo para ti. La pregunta es esta: ¿tienes tú tiempo para Él? Él es tu padre, tiene tiempo para ti, pero tu hijo, hija, ¿tienes tiempo para tu papá? ¿Tienes tiempo para tu papá? Mujer, ¿tienes tiempo para tu papá? Hombre. Dios claro que tiene tiempo para ti. La pregunta es si tú tienes tiempo para Él. Tu Padre eterno tiene tiempo para ti. La pregunta es si tú tienes tiempo para tu Padre. Pero no solo esto, escucha esto. No solamente tiene el tiempo para atenderte. Lo más poderoso, hermano, que tiene el poder para solucionar eso que tú estás viviendo. Porque tu papá eterno no es pobre. Tu papá eterno no es débil. Tu papá eterno no es un fantoche, como diría mi pastor. No, es un padre que, número uno, te ama. Te amó tanto que dio a Jesús para rescatarte a ti, a mí, a toda la humanidad. Número dos, tiene el poder para obrar ese milagro que estás esperando y estás anhelando. Y número tres, Él es el primero que
anhela en su corazón hacer eso que tú le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque eso le da gloria a Él. Y eso le hace ver a otro que Él existe porque obró en tu vida ese milagro. Amén. Bueno, mi hermano, este era el capítulo que quería celebrar el día de hoy con ustedes. Agradecido con cada persona que se ha conectado. Daniel Sequera, hijo, Dios te cuide. Ronald Pollo, Dios te bendiga. Gardi Sánchez, siervo, Dios te bendiga. Laura, todos los, María Eugenia, todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Gracias por aquellos que se han suscrito al canal de YouTube. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Ahí están los otros capítulos. Está el capítulo 7, hay 6 capítulos. Y quiero recalcarle, hermano, lo del blog. No deje de revisar el blog. Ahí está lo que complementa este material que estamos haciendo en video. Y por favor, no te quedes con este material. Compártelo a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, los conocidos y aún a tus propios enemigos. Tú no sabes qué puede hacer este material en el corazón de cada persona, que tú le des la oportunidad de recibirlo. Dios mediante, si ese Dios todopoderoso, nuestro Padre eterno, me lo permite y el contrato mío sobre esta tierra no se ha terminado, nos estaremos conectando mañana a partir de las 8 de la mañana. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.